del nacimiento de Francisco Coello de Portugal y Quesada, este ilustre jienense que se del siglo XIX y con toda probabilidad uno de los mejores, el mejor cartógrafo de España y con toda probabilidad uno de los mejores cartógrafos del mundo. Felicitar también a Emilio por la exposición que ha hecho, una exposición rigurosa y amena. Yo voy a intentar que la mía sea rigurosa, lo de amena es otro tema, porque el catastro no es ameno, lo siento mucho. Intentaré hacerlo lo más simpático posible, pero bueno, es complicado, es complicado. Lo que sí es cierto es que el catastro, la topografía, la agrimensura, bueno, pues nacieron juntas con la instrumentación, porque cuando la población empezó a asentarse, empezaron a definirse los derechos de propiedad. Y siempre hay alguien que se le ocurre, oye, ¿y esto no lo podemos poner a tributar? Y claro, para tributarlo primero tenían que identificar sobre qué. Lo podíamos considerar el hecho imponible. Después, ¿quién pagaba? Pues el que estaba allí labrando. Entonces era relativamente fácil las dos figuras y después a partir de ahí generar una deuda. Por lo tanto, la historia de la agrimensura ha ido paralela con la historia del catastro, con el desarrollo de la instrumentación topográfica. De hecho, catastro, bueno, hay ya ejemplos desde hace 5.000 años, básicamente paralelos, coincidentes con la instrumentación. Hay un punto de inflexión en el ámbito catastral que pues, aparece con Zenón de Somodevilla y Goicoechea, que fue ministro de Hacienda, secretario del TOCIN, entre otras cosas. Nada, no va a ser objeto de esta exposición, simplemente queríamos situando. Otro punto de inflexión importante que voy a tocar de forma rápida es Martín Garay, ministro de Hacienda de Felipe Fernando VII, que puso en marcha ese Real Decreto que va junto con el establecimiento de un sistema de Hacienda, las instrucciones para el repartimiento y las cobranzas y unas bulas dadas por Su Santidad el Papa Pío VII. Todo ello en Roma en el año 1817. Y otro ámbito, otro momento crucial en el ámbito catastral previo al trabajo de Coello, que Alejandro Mon, ministro de Hacienda en 1845, que puso en marcha lo que se llamaba la contribución territorial. Contribución territorial, aunque uno sigue saliendo hoy al campo y le hablan de contribución territorial, la contribución territorial desapareció en el año 1990. Pero bueno, los amillaramientos desaparecieron hace 60 años. Pero todavía es normal que vaya uno al campo y le digan, oye, amillárate la contribución. Ni existe la contribución ni existe el amillaramiento. Pero bueno, hay que situarse para poner de manifiesto el impacto que tuvo este proceso. Bueno, ¿qué pasaba? Tanto proyectos catastrales como ministros de Hacienda y tanto ministros de Hacienda como años. Esa es la realidad del siglo XIX y no me alejo, es más, me quedo corto con ministros de Hacienda, creo que hubo más de 100. Bueno, tenemos estos tres. ¿Por qué está todo eso? ¿Por qué tiene ese proyecto? ¿Por qué esta forma de trabajar? Porque se necesita conocer el territorio. Es imprescindible conocer el territorio para tomar decisiones. Y, obviamente, el aspecto tributario para recaudar. Entonces, son dos elementos fundamentales. ¿A eso ya le estamos añadiendo otra cosa? Ya estamos en un momento de desarrollo en España en el que empiezan a hacerse proyectos como un ferrocarril. Entonces, la cartografía ya no deja de ser, ya es imprescindible. No es suficiente saber por dónde andamos, no es suficiente. Tenemos que tener un relativo rigor y dentro de la escuela en la que estoy, lo de relativo rigor es para que me echen, pero bueno, un relativo rigor para saber trabajar y saber hasta qué punto llegar. Que más cosas también, el desarrollo de las minas. Vinieron muchos ingenieros franceses, alemanes, ingleses y alemanes, menos holandeses, y aquí en esta provincia hubo un asentamiento muy importante de profesionales que venían también con una experiencia en el ámbito de la geomática, de la topografía, y utilizaban instrumentos de topografía y necesitaban no solamente las mediciones bajo tierra con las demasías, sino también en superficie. Y bueno, la ley de ordenación de los ensanches, primera ley de urbanismo que se desarrolló en España, pues necesitaba tener información para planificar. En un momento en el que empezaban a derribarse las murallas, desarrollarse las ciudades, había que planificar y era necesario planificar. De hecho, una de las pantómetras que nos enseñó nuestro compañero Emilio fue la que se empleó, y yo lo conozco al nieto, en el replanteo de la Gran Vía de Granada. Es una cosa con un trabajo, un arquitecto que desarrolló una actividad impresionante con eso, con ese aparato que tan poca precisión, bueno, pues con eso lo hicieron, entonces era necesario. Y aquí aparecen dos figuras que no fueron ministros de Hacienda, Francisco Coello de Portugal y Quesada, donde aparece, y José de Echegaray,
que bueno, fue ministro de Hacienda, de Fomento, premio Nobel, de todo un poco. Una de las mentes preclaras aquí en el ámbito español, desde el punto de vista de la administración, y en el ámbito catastral desarrolló una importante labor. Lo que pasa es que fue tan importante la otra que desarrolló en otro ámbito que esto está solapado, medianamente oculto, pero tuvo una actividad importante y decisoria hasta tal punto que la ley que tenemos hoy en cierta medida procede de eso, de su distribución, de su organización, de la selección de los procesos de los proyectos catastrales para dar lugar a la ley de 1906, que ha estado vigente hasta 2004. O sea, y todo lo que hay hoy por hoy, en gran medida, está establecido en base a unos cuantos principios fundamentales, que fue lo que constituyeron. Queda claro que hay que conocer para decidir y decidir para gobernar. Consecuentemente. Pero bueno, vamos a ver unas preguntitas. ¿Qué se necesita? Cartografía. ¿Cómo se financia y quién más demanda? Hacienda. Pues vamos a hacer catastro, está claro. ¿Qué catastro? Pues topográfico, parcelario y, a ser posible, jurídico. ¿Y quién lo hace y en qué plazo? Pues el Ejército y los técnicos. Tengan en cuenta que en esta época se habían ido perdiendo las provincias de ultramar, había muchos militares que se habían regresado a España. No eran geómetras como tales, pero bueno, tenían conocimientos suficientes y tenían disciplina para trabajar en estos ámbitos. Lo que había en una carrera, que era una titulación, que era la de agrimensor, que impartía la Escuela de Bellas Artes, el Centro de San Fernando. ¿Qué modelo vamos a tener? Pues los modelos no son clónicos y, de hecho, no hay dos modelos de catastro igual. Igual que lo mismo que le he comentado, que en todos los países hay catastro, no hay dos modelos de catastro igual. De hecho, por ejemplo, en la Unión Europea todo está regulado. No se puede abrir una ventana si no hay una norma ISO que te dice cómo se abre la ventana. Pues de catastro ni hay reglas, ni hay normas, ni hay recomendaciones, ni hay disposiciones. No hay nada. En cada país tenemos un modelo catastral distinto. Es más, hay países en los que hay un modelo catastral por municipio. O sea que es francamente curioso. El de España es un modelo catastral muy, muy bueno, con unos resultados muy buenos. Entonces, no hay, no son modelos clónicos. Lo que sí hay muchas cosas que se pueden, ideas que se pueden capturar y reproducirlas. ¿Y por qué? Porque ese modelo se ajusta a la realidad. ¿A la realidad qué? A la realidad económica. ¿Cuánto dinero tenemos para gastarnos y en qué tiempo? Eso es una realidad. Otra realidad. Ahora veremos que lo del marco político parece que no, pero influyó mucho. Y otra cuestión, ¿quién lo hace? Porque vamos a hacerlo, sí, pero si no hay gente que lo haga, entonces no tenemos catastro, tendremos otra cosa. Entonces se necesitan esos tres pilares. Aquí en esta escuela, por suerte, ya el cuadradito arriba de los libros y la gafa, eso lo estamos dando satisfacción. El tema económico-político ya no es una cuestión nuestra, pero la parte que nos compete en esta escuela lo estamos cumpliendo. Bueno, vamos a ver don Zenón de Somodevilla y Goicoechea. Este señor lo llamaban secretario de todo. Fue ministro de Hacienda, de India, de Guerra, de todo. De todo. Tiene una bibliografía asombrosa. Tiene algunos libros que cuentan su historia maravillosos. Incluso hay uno en el que Jorge Juan actuaba de espía para el Marqués de la Ensenada en Inglaterra. Es decir, fue un personaje curioso. Pues fíjese, con todo lo curioso que hizo y todo lo que llevaba incluido la secretaria de India, dijo: he dejado para lo último lo que en mi sentir debe ser el primero de todo, y es catastrar las Castillas. La empresa del catastro ni es breve ni es fácil, pero no es imposible ni costosa. Bueno, esta es la exposición de motivos al rey Fernando VI, fue uno de los pocos que no estuvo en guerra, de los españoles que no estuvo en guerra, y que decidió implantar un catastro. Pero claro, con ese enfoque no es de extrañar que lo desterrasen al final, que cada vasallo pagase en proporción de lo que tiene, con arreglo a la equidad y la justicia. Así que bueno, creo que fue su tarjeta del vuelo para defenestrarlo. Hizo un conjunto de cartografías, yo no voy simplemente para que lo tengan constancia. Aquí hay algunos de los documentos que elaboró, fíjense, este es el de Jaén, por ejemplo, hay unos listados, lo vamos viendo de forma rápida, y lo que pedía a las personas que trabajaban, que era una estructura muy curiosa, que elaborasen cartografía de los municipios. Cartografías, croquis, aproximaciones, pero bueno, era la única manera de ir construyendo una cartografía del país. Vamos a ir montando pueblo con pueblo, junto pueblo con pueblo, constituye una provincia,
y al final tengo algo del país. El anterior proyecto fue de Felipe II con las relaciones geográficas, topográficas de los pueblos de España. Esto se consiguió y se hizo. ¿Qué pasó? Pues que lamentablemente era un catastro literario apoyado en unos croquis que venían en cada una de las hojas, difícilmente conservable y que no entró en vigor. Pero pero no fue, sino que es un proyecto emblemático. Todavía, mire, yo le puedo comentar que gané un pleito hace unos años, un pleito judicial, con información del catastro del Marqués de la Ensenada. Yo no sé si el juez me dijo, bueno, pues después de buscar tanto tendrá razón, o realmente la tenía. El caso es que ganamos el pleito. Ganamos el pleito, era un pleito complicado, porque nos remontamos a antecedentes de hace 250 años. Y la verdad que tuvimos suerte en encontrarlo. Después, en el ámbito del desarrollo urbanístico, de la ordenación urbanística dentro de la ciudad, es una información muy importante, que junto con el catastro de Patiño, a la talla general del Reino de Valencia y el equivalente, perdón, la talla general de Mallorca y el equivalente valenciano son interesantes desde el ámbito urbanístico. Y bueno, y aquí he puesto dos cuadraditos. Este señor nació en La Rioja y la otra estrellita es de Jaén, y es porque el presidente de la primera Junta de única contribución era precisamente el obispo de Jaén, Fray Benito Marín. Entonces, bueno, ya que estamos en Jaén, creo que es bueno hacer esa referencia. Bueno, pasamos a don Martín Garay. Este señor estableció un sistema de hacienda, lo voy a desarrollar, aunque podíamos charlar un poquito con él, que fíjense, era coherente, pero era ineficiente y permitía el fraude. Entonces, por ahí vamos por mal camino. La estructura, lo que se había que hacer, lo conceptuó desde el punto de vista literal, administrativo, bastante bien, pero desde el punto de vista eficiencia, pues lamentablemente no funcionó. Iba destinado exclusivamente a la recaudación de dinero. ¿Algún ejemplo? Aquí tenemos esto, de aquí de la provincia de Jaén hay solo uno, un municipio terminado y otros medios, pero fíjense, aquí es Manuel Díaz, le dicen que tiene un valor de capital, unos productos, un capital circulante, al fin y al cabo, a lo que voy es que establece el procedimiento de estimación de renta que de una manera indirecta se ha trasladado hoy, y hoy por hoy el valor catastral rústico se articula sobre ese procedimiento. Un procedimiento hoy se llama, con normativa internacional, un enfoque de anticipación de beneficios. Desde el punto de vista de la valoración, son métodos analíticos de capitalización de renta, actualización de beneficios, que transforman la renta en valor. Pero estamos arrancando desde este momento. Lo que estoy poniendo a tributar es la renta líquida, lo que realmente me va a quedar. Hay otras cosas curiosas, y es que establece la tributación también sobre ganadería. Aquí este don Manuel pues tenía también un conjunto de ganadería, y el señor cura párroco del municipio pues tenía unas colmenas. Es decir, están identificando contribuciones territoriales sobre riqueza territorial, sobre ganadería y sobre edificios y sobre la riqueza industrial y comercial. Es decir, no deja a nada fuera. Eso, si lo trasladan a hoy, tenemos el IBI, el impuesto de actividad económica, el impuesto de renta, claro, el impuesto, ¿cómo se llama? El IBI urbano, el IBI rústico, el impuesto de actividad económica, el impuesto sobre la renta, y obviamente el impuesto sobre vehículos pues no lo cobraban porque no había, pero si no ya se le habría ocurrido también a este señor. Pero al final lo que tenemos es un fraude generalizado. Esto está muy bien planteado, pero esto no terminaba de funcionar. Napoleón, por aquella época, también le gustó España y se vino por aquí. Bueno, pues planteó que el catastro hubiera podido ser la verdadera constitución del imperio, es decir, la verdadera garantía de las propiedades y las certidumbres de la independencia de cada uno. Lo dejó constancia. De hecho, hay un proyecto catastral, modelo catastral, que se llama modelo napoleónico, no voy a entrar en él, pero junto con su Código Civil, que él lo plantea así, hubiese sido realmente el sustrato de todo su proyecto de administración nacional. Aquí tenemos que puso, entre otras cosas, a los militares, cuando no estaban de guerra, los puso a hacer levantamientos topográficos, algo parecido a lo que hicieron en la época del Imperio Romano, con lo que nos ha enseñado Emilio con la groma. También comenzó a trabajar
con los catastros de masa de cultivos que después en España se implantaron a finales del siglo, vamos, en principio en el año 1900, aunque hubo algunas cuestiones desde los 60 años anteriores en lo que se trabajó, e incluso creó un cuerpo de ingenieros catastrales. Eso de ahí de la izquierda es un botón de una casaca de un ingeniero catastral, de plata. Es decir, que se lo tomó muy en serio. Bueno, aquí tenemos a don Manuel Cortina, otro ministro de Hacienda de aquí de España, que empezó a trabajar con una cartografía de Tomás López, de cartografía, por llamarlo de una manera elegante. Era casi cartografía, era una información del territorio en el que, bueno, si había que ajustar una información gráfica para que entrase en una hoja, se hacía, pero al fin establece 5 tipos de riqueza: territorial, sobre predios rústicos; urbana, pecuaria, industrial y comercial. Aquí tenemos algunos ejemplos, los voy a poner de manera rápida. Cartografía, aquí tenemos más predios, toda la provincia de Cádiz, predio rústico y urbano, distribución de valores en materia imponible por diversos conceptos, cosechería de depósitos, ganado, crianza, valores de imposición. Miren, qué montón de cosas. El problema es que esto es muy complejo, difícilmente conservable, y hay un fraude que yo pongo con sentido ahí entre interrogaciones, pero que creo que podíamos quitarle la interrogación y los paréntesis. Era un fraude con sentido. La cuestión es, bueno, ¿cómo soluciono esto? Con cartografía. ¿Qué pasa? Pues que ni tengo dinero, ni tengo tiempo, ni tengo quien la haga. Esa es la realidad. Y como soy ministro de Hacienda, yo me pagan por recaudar. Lo otro está bien, pero tengo que recaudar. Voy a los procesos de amillanamiento. Los amillanamientos que lo desarrolla básicamente y ya de una manera plena Alejandro Mon, que fue el ministro de Hacienda, inspirándose en la Hacienda francesa, implanta en España 2 contribuciones, una la industrial y otra la territorial, que en realidad ya se venía haciendo un poquito antes. La territorial sobre inmuebles, cultivo y ganadería, tres tributos que después se han ido agrupando, después la ganadería se separó, se volvió a juntar y ahora solamente es sobre inmuebles. Los cultivos se considera dentro y la ganadería cuando es dependiente, cuando no es independiente. La ganadería dependiente quiere decir la ganadería que se alimenta del pasto que hay en el campo. La ganadería independiente es la que está estabulada. Estableció una estructura de valoración muy curiosa, que de hecho de una manera indirecta todavía lo seguimos llevando hoy, que son esas cuentas de ingresos y gastos, pero ya extrayéndola del municipio. Es decir, que en el municipio no se hiciese tanto fraude, que ya no opinasen tanto, que ya fuesen los técnicos catastrales los que entrasen a estimar esos ingresos, esos gastos, esa renta por unidad de superficie y buscase un proceso de coordinación nacional. Realmente la valoración catastral es quizás la disciplina de las que yo he visto en catastro la más compleja, y sobre todo la parte de la coordinación de valores. Bueno, puesto de una manera u otra ya intenta dar satisfacción a eso. Y esa coordinación de valores es obligatoria porque, entre otras cosas, la Constitución lo que dice es que todos contribuiremos a los gastos del Estado en función a nuestra capacidad económica. Y la capacidad económica de un tributo predial se manifiesta en el valor de ese inmueble. Entonces, si el inmueble no está bien valorado, lo que estoy dándole una patada a la Constitución. Entonces, no es que sea un mandato de decir esto hay que hacerlo porque esté bien, esto hay que hacerlo porque queda bien. No, es que es un mandato constitucional una vez que lo entronco, ese dato, esa característica catastral en el ámbito tributario. Luego se generaron los tipos evaluatorios. Hay un sistema de cuota, que es un sistema totalmente fraudulento en el que el Gobierno decía la cantidad que quería recaudar, en las Cortes Generales se repartía en función de la provincia, a las provincias, teóricamente atendiendo a la capacidad real o potencial económica de la provincia, pero en gran medida en función de la mano negra del diputado que había en Madrid. Esto se repartía entre los municipios a través de las diputaciones, también influía la mano negra del diputado provincial, y eso se repartía entre los contribuyentes del municipio a través de un sistema de cuota, es decir, porcentual. ¿Qué es lo que hay? Pues mira, votadme a mí porque en el pueblo de Allar yo he conseguido que aquí venga menos carga tributaria. Si me votáis, yo voy a seguir. ¿Y qué hacía el de la Diputación para llegar a las Cortes? Oye, votadme a mí que a la provincia viene menos. Entonces, era un sistema totalmente fraudulento. Pero un sistema fraudulento que la Administración decía, bueno, lo que no se cobre este año me lo pagáis el año que viene. Es decir, que todavía se recargaba más. ¿Qué ocurre en esta situación? Porque entonces hay 2 grupos de personas que quieren que se haga un catastro. El ministro,
que quiere recaudar más dinero, y los pequeños propietarios que no pueden defraudar. Esos son los dos bloques que querían. El ministro simplemente por un tema económico, los pequeños propietarios porque por lo menos quieren pagar de acuerdo a su presión, porque lo que no pagan los otros estímulos lo tienen que asumir ellos. Y por otra parte, porque le entregaban un documento que avalaba un derecho sobre un territorio. Y al no tener ningún documento, bueno, va que el catastro le diese un documento y algo es algo. Algo es algo para defender mi derecho sobre un recinto geométrico en el que voy a ejercer una actividad. Entonces, hay esos dos bloques. Esos son los dos bloques, evidentemente, como comprenderán, de enfoque totalmente distintos. El ministro y los pequeños propietarios. Todo lo demás, nada. ¿Y quiénes estaban ahí en medio? Pues todo esto. Es el mapa de los caciques de España a mitad del siglo XIX. Verán, no había provincias sin cacique. Para eso nos hemos dado mucha maña. Cada provincia con su cacique. ¿Qué ocurre con esto? Pues que tenemos corrupción generalizada. Hay una ineficiencia asombrosa, ya no solamente en el ámbito tributario y todo el tema catastral que lleva asociado, sino en la gestión no hay transparencia. Eso daba lugar a numerosas manifestaciones y en ocasiones se utilizaba como arma política. Tengan en cuenta que en esta época, entre el 25 y hasta el 29% de los ingresos estatales procedían del catastro rústico, de la contribución territorial rústica. Entonces era una cosa muy importante, es como plantearse ahora el IVA o es como plantearse el impuesto de renta. Si yo hasta el 29% de los ingresos estatales proceden de la contribución y encima tengo un fraude de un 50, de un 60%, eso es una cuestión que hay que replantearse. Por eso cada ministro que llegaba quería hacer un proyecto catastral, porque tenía que incrementar los ingresos. Hay iniciativas municipales frente a esto, con objeto de acotar el fraude. Pues bueno, había sobre todo el fraude y decir, bueno, es que yo no tengo tanto como me han dicho, mi vecino a lo mejor tiene tanto, por lo menos que a mi municipio venga menos. Hay proyectos topográficos parcelarios como estos, con algunos de los instrumentos que nos ha enseñado Mario. Hay unos proyectos catastrales, uno de la Comisión General de Estadística del Reino, a cargo de Narváez, la Ley de Medición del Territorio, Dodone, en la que ya participa Coello de forma plena, y el Instituto Geográfico de don José de Echegaray. Hay un proyecto administrativo. Estas son las secciones que se corresponden, como vemos, con información catastral, que se corresponde con información tributaria. Es decir, el problema de muchas veces del catastro es que se confunde gestión catastral con recaudatoria, con tributaria. Son cosas distintas. El catastro es una cuestión técnica. Hay que identificar un recinto sobre el que se ejercen unos derechos. ¿Quién? Alguien. ¿Y cuánto vale? Eso es. Entonces son parámetros, características físicas, jurídicas y económicas. Eso se va a trasladar a una información que será lugar de un hecho imponible, aquello, un sujeto pasivo, un obligado tributario, el que le corresponde como titular catastral, y una base imponible, que será el valor o la renta. Eso es la gestión tributaria. Y eso dará lugar a una gestión recaudatoria, que es poner al cobro ese recibo. Pero son tres cosas distintas. Puede hacerse en la misma administración, pero el técnico que lo hace tiene que ponerse el sombrero de catastrero, el sombrero de tributarista o el sombrero de recaudador. Pero son cosas diferentes. ¿Voy a ponerte poco valor para que paguen menos? No, porque al final para pagar lo que me da la gana. El desarrollo en materia hacendística es asombroso y se puede hacer prácticamente lo que se quiera. Lo que no podemos los técnicos es hacer mal nuestro trabajo, porque lo otro es otra cuestión. Es una cuestión que se decide en un BOE, en una gaceta, y se dice esto es un 8, esto es un 3, o multiplico por 7. Nace con esta ley la Ley de Medición del Territorio de 1859, un texto legislativo fruto de la toma de conciencia del Gobierno para diseñar un proyecto cartográfico nacional. Yo pongo ahí multiprovechoso y multiaprovechado. Y una estrategia cartoestadística que optimice los procesos, genere documentos uniformes y canalice adecuadamente los recursos económicos y humanos. Todo ello destinado a generar información uniforme de manera coordinada. Datos accesibles, interoperables, económicos, fiables, etc. Bueno, pues miren lo que dice el BOE 150 años después. Multitud de organismos, manera concurrente e inconexa, dispersidad, duplicidad, recursos públicos, hay que ordenar la cartografía oficial, una correcta reutilización de los recursos públicos, un servicio público de interés general de la Administración General del Estado y generar una cartografía básica derivada de temática. Es decir, 150 años después se ha hecho lo que se dijo en su momento. En su momento se planeó, después se ejecutó pues, regular, pero 150 años después es la que tenemos y esa es la que tenemos hoy. Y estamos trabajando de acuerdo con eso. Es decir, podríamos haberlo adelantado 150 años.
Se creó una comisión de estadística, había una desconexión clara entre los datos estadísticos, censales y cartográficos, y bueno, falta de un censo, falta de estadística, falta de cartografía, no hay mapas temáticos. ¿Qué voy a hacer? Organizarlo. Trabajos a desarrollar por la Comisión de Estadística Catastral. Triangulación, delimitación de un término, delimitación de polígonos catastrales y las masas de cultivo, que eran lo que hemos dicho antes, que eran catastros de masas de cultivo, en realidad no llegaban a ser catastros. Pero bueno, todo el mundo lo conoce como catastros de masa de cultivo y no es el tema de ponerse a discutir. Y aquí es donde va a aparecer la figura de la que vamos a hablar hoy, que sí, que no me he olvidado de ella, que íbamos a tocarla. Lo que pasa es que había que contextualizarla y ver por qué hizo lo que hizo en ese momento. Este señor nació en Jaén a las 6 de la tarde del día 26 de abril de 1822 y ahí ya pongo una nota turística, esa es la iglesia del Sacrario donde se bautizó. Esta es la partida del bautismo en la que ya se acaba con la discusión de los años. Y le pusieron Francisco Narciso Cleto, Juan de la Cruz, José de los Dolores, Coello de Portugal y Quesada. Ese fue el nombre completo de este señor. Nació, su padre se llamaba Francisco y su madre está por ahí, María Josefa. ¿Cómo trabajó don Francisco Coello de Portugal y Quesada? Y vamos a llamarlo de esa manera porque si no, no acabaríamos la charla, solamente con la parte del principio. Pues bueno, ingeniero militar, desarrolló, junto con el trabajo de topografía, hizo una importante labor en el ámbito de la cartografía, levantando sedes, se trajo mucha información del depósito de guerra de Francia, es decir, en ese ámbito trabajó bastante. Sobre todo se le conoce por la actividad directa en colaboración con Pascual Amador en la elaboración del Atlas Geográfico de España y provincias de ultramar. Pero bueno, hizo una cartografía asombrosa de provincias, ahí tenemos la de Huelva, tenemos también la cartografía urbana de algunas ciudades, de aquí de Jaén lamentablemente solamente hizo 3, esa es Cazorla, hizo cartografía de las provincias de ultramar, ahí tenemos Cuba, Filipinas, también trabajó en Argelia, Marruecos. Hizo una cartografía muy interesante de la que no se ha trabajado mucho, que era sobre la línea de ferrocarriles y también un proyecto de canalización de canales para comunicar ríos y poder favorecer la comercialización de productos, sobre todo sacar el cereal de Castilla, de la antigua Castilla la Vieja, por el puente de Santander. ¿Qué más hizo? Pues tiene una interesante labor de cartografía de vías pecuarias. Fundó la Real Sociedad Geográfica de Madrid, después se transformó en Sociedad Geográfica Nacional y participó en prácticamente todos los congresos, comisiones, etcétera, geográficos de aquella época, siendo miembro de algunas de las sociedades geográficas más importantes. Su trabajo se utilizó para la elaboración de cartografía temática, ahí tenemos un mapa geológico, también hay forestales, agrarios. Y aquí donde nos vamos a ir centrando. Desarrolló el Reglamento de Operaciones Topográfico-Catastrales de España en 1865 y potenció en el año 63 la Escuela de Topógrafos. Es decir, lo que hoy tenemos como Escuela de Topógrafos nació en aquel momento como Escuela de Topografía, Escuela Especial Topográfica Catastral, que así se denominó. Estos son 3 de los productos principales, el atlas, la cartografía de los mapas de España y Portugal y la cartografía catastral, en este caso urbana. Tecnificó su confección, normalizó su publicación, georreferenció los datos territoriales. Esto es fundamental. Hoy por hoy el 90% o 95% de las decisiones se toman sobre datos georreferenciados. Y este lo consiguió. Aproximó a los ciudadanos y a las administraciones públicas a la cartografía y fomentó su multiaprovechamiento, buscando, y fue el primero que comercializó la cartografía. Hubo que esperar 100 años más para que se volviese a comercializar la cartografía por medio de instituciones privadas. Democratizó la cartografía, aportó rigor, calidad y buscó la reutilización, fomentó alianzas institucionales, tomó la parcela catastral comunidad territorial. ¿Y por qué? Porque se lo iba a pagar Hacienda. Porque todo esto está muy bonito, pero tengo que ver quién me lo paga. El ejército no me lo paga, fulano no me lo paga. ¿Quién me lo paga? El ministro de Hacienda. ¿No hemos quedado que lo necesitaba? Pues ya tengo quien me lo pague. Lo único que tengo que hacerle un producto que le satisfaga sus necesidades. Si yo le añado otras cosas para hacer lo que estoy buscando, ya tengo quien me lo financie. Y buscó la interoperabilidad del dato georreferenciado. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Transformó ese proyecto catastral de un proyecto de gobierno, un proyecto de ministro, en un proyecto de Estado. ¿Que es diferente?
Hay mucha diferencia entre un proyecto de gobierno y un proyecto de Estado. Ya vamos a tomarnos esto en serio, esto ya hay que hacerlo. Saldrá o no saldrá, pero vamos a meterle mano y vamos a sacarlo para adelante. Bueno, vamos a empezar con el catastro, que era la exposición que me tocaba a mí hoy. Sobre catastro. Bueno, aquí tenemos el reglamento. Casi todos los catastros, y esto es lo que viene en la exposición de motivos que le hace a Isabel II, casi todos los catastros, o sea, trabajos parcelarios de Europa, se han emprendido con la idea exclusiva de igualar la repartición de la contribución territorial. Pero a pesar de las miras estrechas que presiden a su planteamiento, se ha conocido después que podían utilizarse sus resultados para otros muchos objetivos. De tal suerte que la igualación del impuesto ha venido casi a ocupar un lugar subalterno en la larga lista de condiciones a que puede y debe satisfacer un catastro. La parcela la tomamos como unidad de referencia. Esto es lo que dice el texto refundido de la ley del catastro que tenemos hoy vigente del año 2004. ¿Qué es el catastro? Junto con la finalidad tributaria, las 2 últimas décadas han sido testigos de una evolución del catastro inmobiliario para convertirse en una infraestructura de información territorial disponible para administraciones, etcétera, etcétera. Es decir, si ves lo de arriba y ves lo de abajo, hay 160 años entre uno y otro. Entre uno y otro. Vamos a seguir con las coincidencias. Bueno, pues esto es lo que quería este señor realmente levantar, un mapa topográfico nacional, porque no era, él era básicamente cartógrafo. ¿Qué tengo que buscar? Pues voy a potenciar esto, que es una coletilla que viene en todas las legislaciones catastrales. La reunión de los datos para la equitativa repartición del impuesto, porque esto es un mandato constitucional, es decir, eso ya no es discutible. Y por otra parte, determinación del asiento legal de la propiedad, que era, entre otras cosas, lo que había planteado Napoleón. Bueno, un catastro multiprovechoso y multiprovechado. ¿Qué figura en la Gaceta de Madrid? Pues el 9 de abril de 1858 lo nombran vocal de la Comisión de Estadística. Un poquito después en la Junta General de Estadística. Un poquito después se pone en marcha la Escuela Especial y en el 1861 él redacta, y aquí tenemos transcripción del IGN a mano, el programa de estudio, que es un programa de estudio de la Escuela de Topografía. Hombre, no es igual que el de hoy. Yo no sé si es mejor, ya no me atrevo a decir si es mejor o peor, sería una cosa para discutir en otro foro, pero bueno, lo que hace es formar a su equipo porque no hay quien lo haga. Ya tengo quien me lo paga, ya aquí tengo el modelo, ya tengo el marco, el marco técnico administrativo, ahora necesito gente que me lo haga. Y yo lo voy a formar. Y en el año, el 21 de abril de 1861, lo nombran director de operaciones topográfico-catastrales. Con eso lo que hace es que elabora ese reglamento general de operaciones topográfico-catastrales, que es el que vamos a ver ligeramente. Y aquí pongo para contextualizarlo que en el año 1861 se implanta el registro de la propiedad como sustitución de la Contaduría General de Hipotecas fundada por Carlos III, del registro de la propiedad, que es el que tenemos hoy. Esa es la ley hipotecaria, la siguiente de 1949, que es la que está vigente hoy. Bueno, pues vamos con el reglamento. El reglamento firmado por O'Donnell, también tenemos transcrito de este reglamento, está a pluma. Está la transcripción del Instituto Geográfico, que no sé si habrá alguna cosa en la exposición, pero vamos, que por cierto va a estar el viernes. Todos los que nos estén oyendo, bueno, pues el que quiera asistir podrá verla aquí, después en Madrid y posteriormente en Sevilla. Y hay una serie de artículos. Nosotros nos vamos a centrar en el artículo 5. Este reglamento es muy extenso y muy bueno. Técnicamente muy bien pensado, porque establece un modelo de catastro que se puede ejecutar y que es útil. Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero si ven algunos de los modelos que hay por ahí andando, incluso hoy, dirán, bueno, esto es imposible, esto es inviable, esto ha nacido para morir, esto va a morir de muerte natural, porque no es aplicable, o no hay quien lo haga o no hay quien lo pague. Este proyecto sí, era viable. Los trabajos de formación de planos parcelarios llevan el siguiente orden. Primero, operaciones preliminares, señalamiento y trazado del término municipal de cada localidad. En 1833 se había delimitado las provincias y estaban terminándose de ajustar las delimitaciones de los términos municipales. Todavía hoy no lo hemos terminado. Bueno, están ajustándose, todavía hay cosas en litigio, pero había que hacerlo. Eso no era un trabajo básicamente catastral, lo que pasa es que como el tributo era un tributo municipal, voy a hacer la delimitación del municipio, esto me lo van a pagar porque, entre otras cosas, es un tributo municipal.
Señalamiento de los límites de la finca urbana y privada según el estado de posesión, de hecho, el día de la operación. Esa redacción es importante, después vamos a volver a ella. Levantamiento de planos topográficos parcelarios. Aquí nos ha enseñado Emilio una brújula taquimétrica, esta es una Brayhouse, que era con lo que hacían gran parte de los trabajos topográficos. Esto es una maravilla de instrumento. Una medición de superficie, en este caso con un planímetro, la formación de las cédulas catastrales, el examen y comprobación de los planos y documentos y la conclusión oficial de las operaciones de formación de los planos parcelarios de cada término. Bueno, pues vamos a hacer la delimitación del término. Ahí tenemos una libreta de campo en la que se iba uno por uno recorriendo el término municipal poniendo esos mojones. Si algunos de ustedes lo han hecho, yo he hecho varios y realmente es curioso porque se acude a la libreta de campo y dice piedras situadas no sé dónde con una cruz tallada en la vertiente poniente. La cruz tallada, después de llover, etcétera, etcétera, ni cruz tallada, ni piedra, ni nada. Y como no encuentra yo un pastor que le diga, yo una vez vi una piedra con una cruz tallada y te lleven, bueno, es relativamente difícil. Pero bueno, eso es un mojón, ¿eh? Y con eso se hacían los trabajos en campo y las libretas de campo que son las que hay ahí a la derecha. Lo he querido traer para que vean el esfuerzo que tiene. Entonces no hay con un antena ponerte allí y después darte un paseo y decir, oye, qué barbaridad, qué pendiente. Esto es un trabajo de agárrate, no te menes, ¿eh? Esto tiene muchísimo trabajo. Aquí hay un acta y aquí hay el resultado de ese trabajo, que es un mapa de un término municipal. Si ven ahí en azul, están incluyendo las masas de cultivo, porque eso después lo hizo el IGN y estaba buscando subrepticiamente empezar a hacer un catastro de masas de cultivo, sin soliviantar a la gente. Cuando venga alguien, me tiene en el campo, lo primero es cuánto me va a costar, cuánto voy a tener que pagar. Si empezamos a decir, no se preocupe usted, que esto es simplemente para saber los cultivos, ya te dejan, te facilitan que trabajas. Pero indirectamente está haciendo un proceso de no catastro, pero sí de una justa y equitativa distribución de la carga tributaria. Bueno, soy topógrafo y me encanta esta imagen, un topógrafo en Alaska con una plancheta que hemos visto antes. Ese hombre, la verdad, que se tenía el cielo ganado, porque trabajar allí era complicado. Consciente de las discusiones que en la segunda parte de los límites entre parcelas no promueve un amojonamiento. Es decir, no vamos a un catastro topográfico como el tema de Cuello, ni alguna de las utilidades, ni alguna de las que se volvieron, y de hecho hoy no tenemos un catastro jurídico inicial, declarativo, sino simplemente poseedor natural. Contábamos con un trabajo con un delegado catastral designado por el director general de Operaciones Geográficas, que cuidará que el trabajo se haga correctamente, unos conciliadores encargados de intervenir en los supuestos de contradicción de límites, una junta catastral, una comisión en labores de asesoramiento, consulta de datos, eso ha ido llamándose de distintas formas, juntas periciales, hoy tenemos las juntas periciales que procede de aquellas, y unos indicadores, que eran los que salían al campo para apoyar ese trabajo. Con eso se daba cumplida fuerte a la autoridad y se exponía al público. Y aquí, como anécdota de esos trabajos topográficos, 3 de los primeros presidentes de Estados Unidos, Washington, Lincoln y Jefferson, fueron agrimensores. Entonces, la distribución de propiedad y el catastro en Estados Unidos pues tiene un empuje importante. De hecho, Jefferson puso, a 1780 y algo, ya puso en marcha una ordenanza para hacer un catastro y una distribución de la propiedad. Bueno, pues comenzamos el catastro, de acuerdo con la presidencia, con los datos del reglamento. Un enfoque de una hoja kilométrica, ahora que veremos, y casi, lo que no ha puesto Emilio, un romano con una groma haciendo el trabajo. Aquí tenemos una sección de la hoja kilométrica, en la que tenemos una distancia de 100 metros, una hectárea, tenemos identificado la triangulación, tenemos los puntos en el núcleo urbano, que son lo que hoy todavía se puede ver, unos clavos en la ciudad que tienen o bien el antiguo símbolo del catastro o bien el posterior, aproximadamente unos 5 centímetros de cabeza con una marca en el centro. ¿Qué más tenemos? La distancia entre las mediciones. ¿Qué más tenemos? La cota. La cota no se usa a efectos catastrales, la altura. Ahora se está usando para estimar de forma indirecta, bueno, indirecta no, como una variable explicativa del valor de referencia hasta que entró en vigor el 1 de enero, pero se genera a través de los modelos digitales de terreno, pero en su momento sí se ponía. ¿Por qué? Porque esto iba destinado a otra cosa. ¿Qué más tenemos? Las curvas de nivel,
¿Por qué? Tampoco se usan en catastro. ¿Por qué se incluían? Porque iba destinado a otra cosa. Tenemos también alguna información sobre Barranquera, tenemos la toponimia, tenemos la delimitación de las parcelas y tenemos la codificación de las parcelas y el cultivo que se desarrollaba en cada una de las parcelas. Bueno, la carátula, esa es la carátula de la cartografía, año 1865. Esta es la carátula de la ortofoto, año 1990. ¿A qué se parecen? ¿Verdad? Bueno, pues vamos a seguir. Los parcelarios, un parcelario catastral urbano, aquí tenemos un parcelario catastral rústico. Vamos a hacer un zoom y tenemos esa información. Suelo urbano, suelo rústico. Incluso que verán aquí unas parcelas de las que estaban en desarrollo de urbanización. Eso es exactamente igual que lo que hay hoy. Identificación de la parcela y de cultivo. Una identificación biunívoca. La referencia catastral y el cultivo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Un territorio continuo, una cartografía continua, un catastro continuo. Catastro unificado y universal. 150 años el siguiente. Siglo y medio el siguiente. Y define la parcela. La parcela será la unidad territorial entendiéndose bajo una denominación una sola finca o terreno cerrado por un solo perímetro y perteneciente a un solo poseedor o a varios en régimen de proindiviso. Eso es lo que dice el reglamento de 1865. ¿Qué nos dice el boletín de 2004? Tiene la consideración de bien inmueble la parcela o porción de suelo de una misma naturaleza, enclavada en un término, cerrada por una línea. Como ven, se parece bastante. 160 años. Estamos ya bailando en siglo y medio mínimo. Estoy un poco apurado porque vamos mal de tiempo y no quiero atrasarme mucho. Tenemos un proyecto 4D, fíjense, aquí tenemos información de esa cartografía urbana y la que tenemos a fecha de hoy. Se puede conocer perfectamente la evolución de algunas ciudades. Y si me quiero ir más atrás, ya no gráficos, pero sí literal, puedo trabajar con la información del catastro de Ensenada. Es decir, tengo algunas fechas en las que tengo una foto fija de determinadas ciudades, de determinadas realidades territoriales de España. Y en el ámbito rural también. Fíjense la transformación que hay de un suelo rural que hay a la izquierda en el año 1870, más o menos, y la transformación del suelo que hay a fecha de hoy. Es el Club Deportivo Las Berzas, me parece, no sé, está alrededor de Madrid. Esta es la clasificación de cultivo, porque ya que salgo al campo yo no puedo poner el cultivo que quiera. Esto no voy a desarrollarlo, pero mire, esto es una cosa de lo más interesante y de lo más curioso y de las cosas donde se han metido más la pata en muchos sitios. Pero aquí tenemos un cuadro de cultivo, es decir, aquí estoy buscando una coordinación nacional. El siguiente de 1966, que es el que tenemos, y este es el que se aprobó hace 3 días. Para el cuadro, para el valor de referencia. Hemos cambiado algunas cosas, pero la idea... ¿Por qué? Porque entre otras cosas estoy generando un mapa de cultivo y aprovechamiento gratis, porque estoy capturando la información en campo. Ya no tengo que salir a capturar, ya no voy a cartografía temática, ya no tengo los mapas de cultivo y aprovechamiento de los años 70, porque eso lo tengo ya. Y tengo también las calidades de las producciones. Puedo estimar la potencialidad de la tierra, las cosechas, lo que voy a generar con un pequeño afodo. Puedo saber incluso trabajar con una visión de mercado de futuro. Esto es una información útil, no tributaria, sino útil para la gente. Miren, ya como anécdota, el otro día un compañero mío, de hecho el jefe regional de Rústica, lo estuvo comentando. ¿Saben cuántas consultas diarias se hacen, cartográficas, se hacen a la Dirección General de Catastro? Todos los días se hacen 2 millones de consultas cartográficas a la Dirección General de Catastro. Y no todo el mundo accede a saber cómo está su recibo, sino que acceden a otras muchas cosas. Eso nada más que consultas cartográficas. Después tenemos toda la otra gama de productos, servicios, certificados, etcétera, que se emiten. Bueno, aquí tenemos esa cartografía, la generalizo a 1000, en la que sigo incluyendo los cultivos, pero ya no va por parcelas. Estoy generando un mapa de cultivo que me va a servir para estimar las rentas, los valores, tributar y también un mapa de cultivo y aprovechamiento a través de eso, de esas comisiones y esas cartillas evaluatorias. Y después también estoy incluyendo una información como este tipo. Eso es una caseta de peón caminero.
Eso sirve para un inventario patrimonial. Fíjense, en el año 90, cuando entró a tributar, cuando ya tenían que pagar la Confederación Hidrográfica, Obras Públicas, etcétera, a pagar esto. ¿Eh? Y no sabían ni lo que tenían porque no tenían inventariado su patrimonio. Y aparte de que pagasen mucho poco, cuando localizaron ese patrimonio, muchos lo vendieron. ¿Eh? Formalmente lo enajenaron, lo monetarizaron. Y eso fue una fuente de ingreso importante, porque eran cosas que no usaban. Había algunas que a lo mejor no merecían la pena, otras que estaban en ruina, pero otras estaban bien situadas, bien ubicadas, con una superficie adecuada y en algunos casos hasta con una buena calidad o estado de conservación de la construcción. ¿Dónde acudieron? A esta información porque no había otra. ¿Qué más hacemos? Cartografía municipal. Estas son las famosas hojas miriamétricas. No terminó ninguna. Estos son de un texto posterior en el que se decía lo que se iba a hacer, en el que estoy incluyendo la delimitación del término municipal. Esa delimitación del término municipal está levantada con actas firmadas por los responsables administrativos de los municipios colindantes. Es decir, yo cuando hoy haga una delimitación del término municipal, tengo que sacar esa, no puedo sacar otra. Esa es la correcta. Tengo que buscar esas piedracitas con la cruz o tengo que buscar un vértice montado allí con lo que sea. Pero eso es lo que tengo que sacar. También se puede cambiar, se puede trasladar, se pueden hacer modificaciones, se pueden hacer cosas. Pero de momento yo hoy, si tengo que levantar una cartografía de un municipio, lo que me tiene que salir es eso, ese perímetro. Aquí vamos en mayor nivel de detalle. Está la cartografía urbana 1.500. También tenemos los vértices para la triangulación, tenemos medidas hechas a mano, vamos un poquito ligero, tenemos identificación de manzana, del inmueble, de la localización en la calle y una escala. Bueno, incluso tenemos información urbanística. Esto me es especialmente atractivo porque creo que debemos de ver el trabajo que tiene. Nos enseñan esa hoja 1.500 del centro de Madrid con la Puerta del Sol en rojo y dice, mira qué bonito queda. Sí, pero para llegar ahí, todo eso lo tuve que hacer en campo. Todo ese trabajo lo tuve que hacer en campo. Con cinta, con apoyo, con clavos y con mucho esfuerzo. Y eso hay que reconocerlo. Eso hay que reconocer el esfuerzo y el trabajo que tiene esto. Esto era incluso los desarrollos, los proyectos de desarrollo urbanístico, porque no se olviden que esto estábamos un poquito después de la ley de ensanche. Y entonces ya teníamos los ensanches de la ciudad y estábamos trabajando con eso. Esos son los proyectos, las unidades de ejecución, los planeamientos urbanísticos. Esto que estamos desde hace años haciéndolo, pues ya lo estamos replanteando. Y aquí incluso la firma del responsable. Esto es de Almería, también tenemos, como verán, el trabajo que tiene. ¿Productos? Pues esto, vemos el producto y qué bonito queda, lo pongo en el pasillo de la escuela, sí, pero para llegar a eso tengo que hacer todo el trabajo previo. Y hoy se hace una restitución, ves la imagen y puedes sabes cómo está la distribución interna de una manzana, pero cuando se hizo en su momento, esa distribución interna de la manzana no estaba y había que hacerlo a sangre, había que hacer el levantamiento interior para generar el perímetro de cada uno de los inmuebles. Y hoy en un desarrollo urbanístico pues vemos las parcelas ortogonales, las casitas ortogonales, todo ortogonal. Pero ahí no creo que haya ni una sola que sea ortogonal. Es decir, cada una tiene su historia diferente. Aquí tenemos a Aranjuez y aquí vamos a ir entrando en un desarrollo. Eso es una cartografía de Aranjuez de 1865. Y esta, de Linares, en la plaza donde murió Manolete, ya verán la semejanza. Una semejanza que vamos a entrar al mayor nivel de detalle. Vamos a hacer una ampliación de aquí. 60 años, vale. A la izquierda tenemos en verde la toponimia, la calle. Ahí tenemos la identificación de la manzana. Aquí tenemos la identificación hasta con números romanos de las plantas del edificio. Ese es el catastro 3D. No lo han inventado ahora los congresos de hace unos años. Fíjense, llevan 160 años con eso. Ahí tenemos la identificación del inmueble. Aquí tenemos las subparcelas, es decir, recintos en los que debía dividir ese inmueble, pues bueno, por tipología, por uso,
por antigüedad, por características constructivas, es decir, recintos diferentes, ya lo tengo. ¿Qué más tengo? Que se me ha ido las cotas en altura. ¿Qué más tengo? Mobiliario urbano, que vemos ahí abajo. Ven aquí, tenemos... ¿Por qué? Porque esto también tiene una utilidad urbanística. Es decir, ya que hago la cartografía, generalmente la cartografía urbana se está haciendo paralela a los planes de ordenación urbanístico, porque se economizan recursos, obtengo una cartografía para usos múltiples. Como voy a hacer una modificación del planeamiento, modifico edificabilidad, de uso, tipología, etcétera, eso me va a impactar, se va a trasladar en variaciones del valor del suelo. Entonces yo voy incluyendo información. Después, ¿qué hago? A efectos catastrales, quito el mobiliario urbano, quito la curva de nivel, quito una serie de cosas. A efectos urbanísticos, quito la división de parcelas internas, quito la referencia y voy dejando lo que me interesa. Entonces tengo una información, que era esto, y lo que voy es generando productos distintos en función de las utilidades. ¿Qué más tenemos? Bueno, datos estadísticos 1865-2022. Lo único que hay que entrar es en la página web de la Dirección General de Catastro. Una cédula catastral. Pinchamos, aparece esto y tenemos cédula catastral, topografía Madrid y cédula catastral número 439. Se identifica esa en todo el país. Está en tal sitio, en una casa. No quiero entrar en muchos detalles porque no tengo tiempo, pero fíjese, aquí ya incluso tengo el 3D. Voy haciendo una división, una distribución en 3D, porque el recibo va a esa unidad catastral, no es un recibo tributario del bloque. Y un conjunto de firmas, el propietario y en su caso, como ahora veremos, el alcalde. Esto casi podría haber tenido validez jurídica porque había un fedatario público como podría ser el alcalde. En el ámbito gráfico, pues fíjese, tenemos un croquis y aquí tenemos la firma del técnico. Voy a pasarlo rápido, aquí tenemos de rústica. Lo mismo, parcela, Madrid, viudo, propietario, vivienda al sitio. ¿Qué tengo? Pues 5 hectáreas, 86 de labor o todas las subparcelas que yo quisiese y unas observaciones, pues la firma correspondiente, el alcalde, incluso se podían firmar los testigos, es decir, le estoy dando la tarjeta de presentación para darle validez jurídica al documento, para un acceso directo al registro. Y la cartografía. La firma, en este caso, incluso por el delegado catastral. Bueno, fecha de hoy, eso. Consulta descriptiva y gráfica. Referencia catastral, datos de la finca a la que pertenece, croquis, bueno, la subparcela, y como no es una certificación, no tengo titulares, valores o linderos, porque eso no es público. En España, titularidad y valores son datos protegidos. Una certificación está difuminada porque eso sí que es verdad que con los temas de titularidad no se puede sacar. Pero tengo titularidad de superficie, desglose por uso tipología, un código seguro de verificación y los linderos. Se parece, ¿verdad? Se parece a lo que estábamos trabajando. Trabajo ejecutado, pues esto fue lo que se hizo, lamentablemente. No se hizo mucho más. Estas son las zonas de Madrid en las que se elaboró el trabajo por medio de Coello. Los signos convencionales. ¿2022? ¿A qué se parece? Algo parecido en las construcciones. La referencia catastral. ¿Qué nos dice en 1865? Después de concluido en cada término los trabajos parcelarios, será obligatorio en todo caso que tengan por objeto cambio de dominio respecto de alguna o de algunas de las parcelas comprendidas del mismo. Designar estas por los números y demás circunstancias que le distingan en los documentos catastrales, que era ese numerito que he hecho referencia ahí, 497, 315. Se procurará siempre que sea posible que los contratos referentes a modificación de parcelas, ya sea por cambio de sus límites, por causas de aglomeración, subdivisión, se inscriban en los registros de la propiedad teniendo los datos a la vista datos catastrales respecto de las mismas y las modificaciones. 2022.
Esos son los artículos que redacta, que incluye el texto refundido del catastro, de la constancia, excepciones, sujeto obligado, lo mismo. Conservación catastral, no se asusten que no lo voy a poner todo. Lo que decía 1865, lo que nos dice hoy. ¿Qué hay que hacer con la constancia catastral? Estos 3 artículos, lo que nos interesa. Los registros de la propiedad, remisión de las inscripciones titulares, linderos, variaciones de la finca. Los notarios, remisión de las variaciones de titularidad, linderos de la finca. ¿A quién? Al juzgado. Y el juzgado lo manda a la Oficina de Conservación Catastral. ¿Qué nos dice la Ley 13/2015? Lo mismo. Nada más que articulado en un proceso de identidad, correspondencia gráfica y coordinación. Porque no estoy en un proceso de implantación, sino que eso ya está hecho. Y entonces no puedo imponerlo. Lo que puedo es progresivamente adecuarlo. Si se hubiese hecho en su momento, ya estaríamos en la tercera fase, que es la de coordinación, que a muchos de ustedes ya les sonará. Conseguir la deseable e inapelable coordinación de catastro y registro. Se trata de una coordinación gráfica no jurídica entre fincas registrales y parcelas catastrales. ¿Cómo? Intercambio de información, potenciando la interoperabilidad y dentro de un marco normativo. Acierto en la representación gráfica, seguridad jurídica y simplificar. Las mismas ideas que estaban traspuestas en su momento. José Pilar nos dice esto sobre la cédula de propiedad, que es imprescindible incluirla en todos los documentos. El artículo 38 del texto refundido, constancia de la referencia catastral, tiene que incluirse en todos los documentos a los que haga referencia. Es decir, cualquier documento que haga referencia, un contrato, una venta, una hipoteca, una transmisión patrimonial, un contrato de luz, de agua, de alquiler, hay que incluir eso. Pues esto ya se estaba planteando en su momento. Conocerlo, hacer un seguimiento al inmueble, que hubiese una conservación y paralelamente que no se escapase nadie de la tributación, porque ese número es como un NIF para una persona, una identificación biunívoca del inmueble, un inmueble, una identificación, un inmueble. En cuanto surge ese número, ya se sabe si tiene que pagar, si debe, si es de fulano, si tiene luz, si paga el agua, toda esa información se puede trabajar. Y obviamente todo el marco que tenemos hoy para trabajar con geomarketing. Y bueno, ya vamos a cerrar con la Agenda 2030, que es lo que desde hace un año es de moda. Y yo he trabajado con la FAO con esto, en fin, tengo especial cariño a este aspecto. Los elementos necesarios para lograr estos 3 objetivos: formar el mapa, la equidad de reparto de tributos y estadística general y determinar los asientos legales de la propiedad, que era lo primero que planteó. Pueden reunirse simultáneamente, aunque, claro, los resultados no se toquen desde luego y sea preciso y hasta conveniente que se sucedan con intervalos proporcionados del tiempo para evitar perturbaciones. ¿Qué quiere decir? Vamos a dividir el problema, que es grande, en problemas pequeñitos y vamos a ejecutarlo. Bueno, pues ahí tenemos una alternativa. ¿Y qué nos dicen las directrices voluntarias sobre la gobernanza de la tenencia? Primero, lo que nos dice la ley de 1865, dejando que se desenvuelvan con holgura estos nuevos fecundos gérmenes de propiedad y buena administración para el Estado. ¿Qué nos dice la directrices voluntaria sobre la gobernanza responsable de la tenencia? Que es la base de los objetivos de desarrollo sostenible, porque es georreferenciar toda la información con la que se va a gestionar el territorio. El propósito de las directrices voluntarias es servir como referencia y mejora y proporción o orientación para la mejor gobernanza de la tenencia, la tierra, la pesca y los bosques. Y bueno, ya por último voy a entroncarlo con el Instituto Geográfico Nacional. El Instituto Geográfico, en el artículo 5, dice lo que hay que hacer, lo que va a hacer. El señor de la izquierda es don José de Echegaray, fue el que fundó el Instituto Geográfico, fue el presidente de la comisión que seleccionó la ley del catastro de 1906, que es más o menos la que tenemos, y fue profesor en la Escuela de Topografía Catastral. Entonces, desde el principio lo va hilvanando y va teniendo una hilazón directa con el catastro. El acta de deslinde municipal y cartografía del término. Bueno, tenemos cartografía y tenemos, por decirlo de una manera elegante, reutilización de la información. Hoja kilométrica, primera edición del Mapa Topográfico Nacional. A ver si saben de dónde salió. Hoja kilométrica,
primera edición del Mapa Topográfico Nacional, cartografía de vías pecuarias actual de la Comunidad Autónoma de Madrid. Si yo hoy me pongo a discutir con una vía pecuaria, tengo información desde hace 150 años. Y no sé, pero yo he trabajado algunas veces con vías pecuarias y hay que identificarlas, problema 1, deslindarlas, problema 2, amojonarlas, problema 3. Pero nada más que deslindarlas, el problema 1 es que se deslinda en muchas ocasiones con deslindes literarios de 1962, 63, 64. Es lo que dice, va por aquí, deja la finca de Pepe a la derecha y la finca de Juan a la izquierda y pasa por la majada. ¿Vale? Esos 70 metros da mucho margen. Y claro, 70 metros, aquí hablando en Jaén, que somos de aquí de Jaén, son 7 hiladas de olivo. Y 7 hiladas de olivo es mucho dinero. Mucho dinero, porque uno, otro, y a un señor le puede pillar que ese regalo es suyo, o puede que sea suyo. Pero el problema es por dónde va. Si nadie discute que hay por allí había una, no se discutirá. Pero yo tengo que plasmarla. Aquí no es discutible. Aquí hay levantamiento topográfico preciso. Y ya por concluir, bueno, Coello, un catastrero del siglo, evidentemente del XIX no, yo diría que es del XXI. Muchas gracias. Mes pasado creo que me he ajustado a la hora que tenía prevista. Hablo deprisa. Espero que le haya interesado y felicitar nuevamente a todas las instituciones por esta iniciativa de poner en marcha el reconocimiento de esta figura emblemática en la cartografía mundial, don Francisco Coello de Portugal y Quesada. No he conseguido aprenderme el nombre completo, ahí lo tiene, si alguno quiere terminar de leérselo. Y gracias por su atención.